Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, el día de hoy vamos a hablar de 4 temas muy importantes, que sería el primero, alimentos funcionales. El segundo tema sería prebióticos y probióticos, también lo que es el huevo. El siguiente tema sería la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación de los alimentos peruanos. Y el último tema sería alimentos peruanos con las propiedades y funciones de ellos, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de alimentos funcionales, tendríamos que hablar para qué sirven, qué son, para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de la definición de alimentos funcionales, son los alimentos que pueden ser considerados funcional si han demostrado de una manera satisfactoria algún efecto beneficioso, funciones específicas en nuestro organismo más allá de efectos nutricionales, siendo esto relevante para la mejora de la salud, bienestar, y también para poder hacer una reducción a lo que son diferentes enfermedades que se pueden poseer. También en este tema vamos a hablar de lo que son alimentos transgénicos. Una definición breve sería que el alimento transgénico son aquel con un diseño utilizado en las técnicas de ingeniería genética. Eso quiere decir que hay una transformación en su ADN de cada alimento. Pero si hablamos del otro tema, que sería alimentos ecológicos, son aquellos que desarrollan todas sus etapas de crecimiento, producción en la naturaleza e intervención artificial. Pero si también hablamos de alimentos fitoquímicos, son sustancias químicas de las plantas, aunque no se consideran esenciales para nuestro metabolismo, pero sí son beneficiosas a largo plazo para la salud. ¿De acuerdo? Entonces, estos tienen un beneficio en común, vamos a averiguar. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de alimentos funcionales, entonces, el alimento funcional son alimentos naturales, también son los que se han agregado o eliminado algún componente, ya sea por alguna tecnología. Es un alimento donde la naturaleza de uno o más componentes ha variado. El alimento en el cual también la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes son modificados y cualquier combinación del anterior, cualquier modificación de estos anteriores. Eso es lo que mayormente lo dice según el LISI, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos, en resumen, ¿qué es un alimento funcional? Es aquel que parte un papel nutritivo básico para el punto de vista natural, enérgico, que son capaces de proporcionar un beneficio adicional para la salud. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hablamos qué hace que un alimento sea funcional, tendríamos que especificar, por ejemplo, todos los componentes que tiene cada alimento, ya sea, por ejemplo, en el pescado o en el aceite que tienen lo que son ácidos grasos, en las menestras, en las leguminosas que son fitoestrógenos, también tenemos en lo que son las margarinas, fitoesteroles, en la mermelada polialcoholes, o sea, también tenemos lo que son el huevo, aminoácidos, por ejemplo, tenemos bacterias lácticas que se producen en lo que es el yogur, también tenemos vitaminas y minerales, tanto en vegetales, frutas, también tenemos lo que son antioxidantes, como dije, ¿no? En vegetales o frutas, y también otras sustancias excitantes y tranquilizantes que, que son funcionales para la salud. Entonces, ¿tendrán algún alimento función o algún beneficio funcionales, algún beneficio? Claro que sí. Tienen de hecho 6 beneficios, que hablaríamos, por ejemplo, del metabolismo, ayudan para el crecimiento y desarrollo, ayudan a lo que es el problema cardiovascular, problemas digestivos, defensa antioxidante, funcionales psicológicas. Entonces, si hablamos de los alimentos funcionales procesados, hablaríamos, por ejemplo, del alimento, componente y beneficios potenciales. Si hablamos del alimento, hablamos de la leche desnatada, que son ricas en calcio. Entonces, su componente específico de esta leche sería el calcio. Beneficio potencial es un aporte extra del calcio para la salud. Entonces, otro alimento procesado serían los productos lácteos fermentados, como ya sea el yogur, un ejemplo, que tiene esto, ayuda a un componente específico que son los probióticos.
También tenemos lo que son beneficios potenciales, que hay para la salud gastrointestinal e inmunitaria. Pero si hablamos de otro alimento procesado, el huevo, ¿qué le podemos agregar al huevo? Sería lo que es el omega 3. Eso quiere decir que su componente agregado es el omega 3 y esto ayuda a evitar beneficios con las enfermedades cardiovasculares e inflamatorias. Si hablamos de cereales ricos en cereales, agregamos ricos en ácido fólico. Eso quiere decir que su componente es el ácido fólico. Esto ayuda a prevenir ya sea anemias, ahora en bebés ayuda a lo que es a la espina fívida. Entonces sí son, de una u otra manera, hablar que sí son funcionales para la salud. Alimentos que ya están en nuestro mercado, como le dije, ya tenemos lo que son los productos lácteos modificados, alimentos probióticos, alimentos prebióticos, enriquecidos con fitoesteroles, enriquecidos con omega 3, enriquecidos con antioxidantes. Entonces, ya hay alimentos que tienen y que ya se venden en nuestra vida diaria que lo consumimos. Ahora, como les dije, si hablamos de lo que son alimentos transgénicos, es todo organismo que contiene alguna información hereditaria en el ADN. Eso quiere decir que se maneja lo que son moléculas ordenadas en las subunidades llamadas genes que controlan al individuo que desarrolle y presente algo determinado, ya sea proteínas, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es un alimento transgénico? Son aquellos que incluyen una composición o algún ingrediente que procede al organismo. Eso son incorporadas mediante técnicas genéticas o a otra especie, ¿no? Entonces, en uno de los campos que se entra la ingeniería genética es la industria alimentaria. Esto quiere decir que los científicos estudian y manipulan a lo que son los alimentos. ¿Sería posible crear mejores alimentos? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero vamos a hablar necesariamente ahorita de alimentos transgénicos. Entonces, productos alimentos obtenidos a través de organismos modificados genéticamente sería, por ejemplo, que se le haya introducido en el ADN, un ADN ajeno al organismo. Eso quiere decir que podemos obtener en origen animal, vegetal, microbianos. Entonces, hay algunos países que ya utilizan lo que son plantas transgénicas. Todavía en el Perú todavía hay tabús en las personas para poder agregar ello. Por ejemplo, tenemos lo que es alimentos, si no me equivoco, en Estados Unidos, que se utiliza lo que es el arroz dorado. Está incluido lo que son betacarotenos pigmentados que transforman el pro de vitamina A al poder ser ingeridos. También tienen lo que es el salmón transgénico por hormonas de crecimiento. Esto producido por la AF Protein ENC, cuenta con un promotor de la proteína, anticongelamiento y todo ello, ¿no? Crece 4 a 6 veces más rápido que un salmón no transgénico, un salmón que no presenta ningún tipo de modificación. También existe lo que es, mayormente se utiliza también lo que es en este alimento, que es el maíz transgénico. Es producido por una multinacional, Novartis. Este maíz resiste al glufosinato del amonio. Esto es un componente activo del herbicida. También si hablamos del otro alimento que sería la leche de vaca, que lleva proteínas en la leche, de la leche humana, y que la dotan un efecto protector para el niño, como para el momento del caso de la lactoferrina, ¿no? Tiene ventajas. Hablaríamos, por ejemplo, la biotecnología ha permitido que alcancen los sueños de los agricultores, empresarios, farmacéuticos y de los consumidores. Eso quiere decir que una vida comercial más larga de los productos, mayor resistencia a condiciones climáticas de un lugar de cultivo, ya sea por las heladas, sequías, etc. También tiene lo que es la resistencia a herbicidas, resistencia también a lo que es a la presencia de insectos patógenos, mejora también la calidad nutritiva. Eso quiere decir que una mayor producción que permite el abarcamiento de los productos y establecimientos independientes a condiciones como hablamos, ¿no? Ya sea climáticas o que la tierra sea árida o no existe, eso permite que existan para el cultivo, ¿no?
¿Y cuál es la realidad? Como le dije, ¿no? ¿Cuál es la realidad aquí en nuestro país? Un estudio efectuado aquí en Lima a 9 productos de consumo popular, se ha detectado que 4 de ellos tienen componentes transgénicos. Por ejemplo, la salchicha, la leche de soja, la leche de soya, la fécula de maíz y la harina de soya o a granel, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí en nuestro país 4 alimentos modificados genéticamente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de alimentos específicos, en el año 2001, el estudio presentado por la Asociación Médica del Perú demuestra que diversos productos contienen lo que es una modificación genética que no respetan la norma obligada al indicarlo en las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, se llama la la OGM. Eso sería, por ejemplo, si hablamos de los alimentos, sería producto de empresa, la soya, la avena, por ejemplo, una marca conocida que es la Santa Catalina. Los resultados del laboratorio dio positivo aquí en nuestro país. También tenemos lo que es la que todas las mañanas consumimos, que es la avena Quaker. También dio positivo la detección de OGM por en tiempo real, ¿no? También la soya andina, tenemos la leche de soya Live, también tenemos lo que es la leche de soya de Gloria, que mayormente en las casas se consume esta, dio positivo a estas, lo que son a detecciones de estos productos, ¿no? Y no, por ejemplo, no en las etiquetas no indican que presentan ellos. Tenemos, por ejemplo, algunos piqueos que son los cuates picantes, la San Fernando, la salchicha San Fernando también dio positivo a esto, también la salchicha Live suiza. Tenemos también la maicena negrita. Esta también dio positivo a detección de OGM. Y entonces, a los alimentos que le damos mayormente a los niños, por ejemplo, en las loncheras nutritivas, que le mandamos el cereal Ángel, esas también dan positivo a esto. Entonces, los alimentos transgénicos posibles, los posibles impactos en la salud, sí, presentan diferentes, por ejemplo, desarrollo de efectos tóxicos o alergias debido a productos transgénicos, también debilitamiento en el sistema inmunológico, daños a los órganos internos, también acelera el fenómeno de la resistencia a antibiótico. Los OGM pueden producir cáncer, o sea, es algo como que tú dices, supuestamente algún alimento que me está generando algún tipo de nutrición, también me puede perjudicar la salud. También tenemos lo que es que pueden potenciar la multiplicación y generación de nuevos organismos patógenos. Entonces, las legislaciones peruanas de alimentos transgénicos indican que quién puede autorizar el consumo de la OGM cuando no ha sido evaluado debidamente, o sea, quiénes lo realizan. Las autoridades peruanas solo están acostumbradas a ver condiciones sanitarias, coliformes fecales, parásitos, etc. Pero no hablan específicamente del alimento que van consumiendo día a día en las casas. También, por ejemplo, las leyes actuales que tratan de formar tangencia un tema, o el tema, tenemos por ejemplo una ley que es la 27.10.4, con el artículo 10, el Estado debe evaluar impactos negativos en la salud humana, ambiente y la diversidad biológica. La pregunta es, ¿lo están haciendo? Entonces, es algo que si hemos visto casi una lista de alimentos que tienen lo que es la OGM, que produce cáncer, y aún así lo siguen vendiendo en el país, eso quiere decir que todavía no. Ahora, cambiando de temas, hablamos de fitoquímicos. ¿Qué son los fitoquímicos? Son sustancias químicas que se encuentran únicamente en los tejidos provenientes de plantas comestibles que tienen cierto potencial para el metabolismo favorable y prevenir ciertas enfermedades. ¿Cuáles son sus características? No son nutrientes, se encuentran en el alimento de origen vegetal, también no aportan calorías, ejercen un papel de prevención de enfermedades. Si hablamos de una clasificación de fitoquímicos, hablaremos que existen una diferente variedad de ellos, los cuales se agrupan en clases de acuerdo a su función y característica estructural. Tenemos lo que es los terpenos, los fenoles y los tioles. Entonces, si hablamos de terpenos, hablaríamos de carotenoides, fitoesteroles, capsaicina. Entonces,
la función de los carotenoides, los alfa y beta carotenoides, son para el sistema inmunológico, son necesarios para el desarrollo y mantenimiento del tejido epitelial y las membranas. Una fuente alimentaria que podemos encontrar en zanahorias, espinacas, acelgas, pimentón rojo, apio, etc. En frutas tenemos durazno, mango y el melón, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de los fitoesteroles, estos pueden reducir el colesterol y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estas las encontramos en el brócoli, en el pepino, en productos de soya, tomate, frutas, en las nueces y cereales. En cambio, si hablamos de la capsaicina, esta puede poseer lo que son cualidades descongestionales y favorecer al cerebro y la producción de las endorfinas. Esas las encontramos, por ejemplo, en el ají y en el pimiento. Si hablamos de los fenoles, hay una variedad de ellas, que sería la isoflavonas, lignanos, flavonoides, antocianinas, catequinas, taninos. Si hablamos de las isoflavonas, consideran que la acción disminuyen el riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares, prevenir formación de ateromas. Esto logra disminuir niveles de colesterol LDL. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que poseen? Sería la zanahoria, el pimiento, la cebolla, tenemos en la manzana, en el maní, té verde y en diferentes más. Si hablamos de lignanos, a estos ayudan a la prevención del cáncer de mama, en endometrios y la próstata. De estos encontramos en los frijoles, granos de trigo, avenas, brócoli, zanahoria. También si hablamos de las flavonoides, juegan un papel importante para la defensa contra el cáncer, ¿no? Esto lo encontramos en el apio, la cebolla, en la berenjena, la manzana, el té, etc. Si hablamos de antocianinas, estas atribuyen un rol importante para la prevención de la degeneración de las células en los mamíferos y en los humanos. Eso quiere decir que la antocianina la podemos encontrar, por ejemplo, en la uva, mora, ciruela, manzana, en la cebolla, etc. Pero si hablamos de las catequinas, estas poseen propiedades antiartríticas, antiinflamatorias y antiulcéricas. Eso lo tenemos en la cerveza y en el té verde. Si hablamos de taninos, poseen también propiedades vasoconstructoras, ayuda que se utilizan para la vía oral o tópica, ¿no? En tratamiento de afecciones vasculares o hemorroides o pequeñas heridas. Entonces, los taninos los encontramos en manzanas y lo que son las fresas. Y también tenemos lo que son los tioles. De acuerdo, entonces, si hablamos ahora de un alimento ecológico, ¿qué es un alimento ecológico? Son alimentos de alta calidad producidos mediante el impacto mínimo según las leyes naturales. Son productos dignos que contienen muchas vitaminas, olor, sabor, no son contaminados por sustancias químicas, ya sean hormonas, antibióticos, pesticidas, fertilizantes. Son alimentos libres, sintéticos, colorantes, conservantes o edulcorantes. ¿Cómo definir un alimento ecológico? También llamados biológicos, orgánicos o bio, ¿no? Como ya sabemos que ahora en la actualidad han dicho que va a haber lo que son bioproductos, o sea, biológicos, alimentos orgánicos que ya deben volver a consumir para lo que es el beneficio para la salud. Eso quiere decir que no deben introducir alimentos producidos por ningún producto químico. También son producidos sin el uso de sustancias químicas, como le dije, ¿no? Pesticidas, fertilizantes. Obtenido tiene lo que es el ritmo de crecimiento de las plantas, animales, elaborado sin adición. Entonces, ¿por qué es mejor consumir lo que son los alimentos ecológicos autóctonos? ¿Por qué? Porque simplemente son frescos, sabrosos y nutritivos. Son limpios y no nos podemos arriesgar de que mañana más tarde podemos adquirir algún tipo de enfermedad. También se contribuye a la creación de redes regionales e interdependencias, evitando lo que es un monopolio o lo que son tipos de lo que es
evitando un monopolio. No se agotan los recursos del suelo, se pueden también preservar las fuentes de energía, se contribuye lo que es la protección al medio ambiente, se contribuye también lo que es la reducción de costos indirectos. Entonces, un resumen de lo que hemos hablado. Si podemos obtener un alimento que es beneficioso para la salud, ¿por qué adquirir lo que son alimentos que a la larga nos van a hacer daño? Porque no sabemos, o sea, sí sería bueno que, por ejemplo, que una manzana obtenga, no sé, alguna vitamina extra o algo que no posee naturalmente o de su origen, pero no sabemos a la larga cuáles son los beneficios que puedan producir para la salud. Entonces, mi idea es que, ¿por qué no utilizar ambas, ¿no? Tanto como productos ecológicos como productos que nos puedan ayudar a la larga, que son, por ejemplo, que son los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales creo que tendríamos que analizar perfectamente cuáles son beneficiosos y cuáles no para nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, al siguiente vamos a pasar al siguiente tema. Muchas gracias. Como ya hemos estado hablando en el anterior tema, el segundo tema que podemos hablar en este momento son los prebióticos y los probióticos, y también lo que son lo que se usa. Pero principalmente vamos a hablar ahorita de lo que son, como les decía, vamos a hablar de lo que son probióticos. Pero ¿qué son los probióticos? Una definición que se dio en el año 1965 refiere que son sustancias secretadas por microorganismos. Actualmente el término probiótico hace que la referencia a un preparado o a un producto que contiene cepas de microorganismos variables en cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, los productos que contienen microorganismos, por ejemplo, ¿cuáles son los productos que son los probióticos o que tienen microorganismos? Tenemos, por ejemplo, las leches fermentadas, o un preparado de microorganismos, por ejemplo, tenemos comprimidos o polvos, ¿de acuerdo? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, propone que una definición más simple se refiere a microorganismos vivos en cuanto son administrados en cantidades adecuadas, confieren un efecto beneficioso para la salud de cada uno de nosotros. Entonces, hablando de prebióticos, esta se refiere a que los ingredientes de los alimentos no digeribles que producen efectos ya sean beneficiosos sobre un huésped estimulado, selectivamente el crecimiento y la actividad de tipo limitado de bacterias en el colon. Eso quiere decir que son carbohidratos complejos, no digeribles, que actúan en el colon, produciendo sustancias que contribuyen a disminuir el riesgo de infecciones intestinales. Estas se encuentran de forma natural en gran cantidad, ya sean frutas, verduras, como la achicora, el plátano, cebolla, espárragos, ajos, las alcachofas, tenemos lo que son, y las papas, ¿no? Y en diferentes, entre otros. También alimentos que están procesados con adición de fructooligosacáridos, ¿de acuerdo? Entonces, los prebióticos mejoran la flora intestinal o microbiota. Esto estimula el crecimiento de bifidobacterias. Eso quiere decir que son bacterias buenas, que actúan para el beneficio de nuestra salud. Por ejemplo, ¿cuáles serían alimentos probióticos? Diríamos un alimento probiótico que normalmente aquí en el Perú mayormente no lo consumimos, ¿no? Entonces, tenemos lo que son el yogur, ¿de acuerdo? Tenemos lo que son los probióticos en yogur. Entonces, si hablamos de prebióticos, estaríamos hablando específicamente, por ejemplo, de alimentos como ya le estábamos explicando, ¿no? Ya sean papas, plátanos. Entonces, que sí lo tenemos en nuestro día a día. Ahora, si hablamos netamente de lo que es el huevo,
Por ejemplo, sería una definición, hablaríamos también de la definición y la estructura de ellas, ¿no? Por ejemplo, los huevos con cáscaras, con cáscaras sin romper, incubar o cocer, ya sea de las gallinas de la especie Gallus, y aptos para el consumo humano y directo para la preparación de los ovoproductos. Los huevos comerciales no fecundados contienen lo que es el óvulo, que es la yema, y protegido por la clara de huevo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, una composición química del huevo, tendríamos que hablar que posee agua, energía, proteínas, azúcares sencillos, también lo que son lípidos, ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, ácido leico, linoleico, ácido lino, ácidos linoleico, tenemos lo que es la C18.2 y lo que son C18.3. Tenemos también lo que son ácidos palmíticos, tenemos lo que es el colesterol y lo que es la colina, ¿no? También poseen vitaminas, que sería, por ejemplo, vitamina A, enriquecidos en retinol, lo que es el retinol, carotenoides, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, B5, B6. En la B3, por ejemplo, tenemos enriquecidos en niacina, riboflavina, o sea, todo ese tipo de cosas, ya el huevo lo contiene. Vitamina 6, vitamina 8, vitamina 9, 12, vitamina C, vitamina D. Eso quiere decir que el huevo posee una gran composición química, ya sea vitamina E, vitamina K. Ahora, si hablamos, voy a mencionar algunos componentes de composición química en los minerales, sería lo que es el calcio, fósforo, hierro, zinc, magnesio, sodio, potasio, etc. Eso quiere decir que el huevo sí posee lo que es una gran variedad con una composición química, ¿no? Ahora, si hablamos de lo que es el valor nutricional, eso quiere decir que el huevo es de una u otra forma fácil de adquirirlo, son disponibles. Eso quiere decir que una persona lo puede conseguir en todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de lo que es un valor biológico, hablaríamos que la capacidad de un alimento o nutriente, ya sea, puede aportar lo que son todos los aminoácidos necesarios. Lo que se le recomienda a todas las personas es no consumir lo que es el huevo crudo porque contiene lo que es la abdina. Esto impide una absorción de lo que es la biotina. Entonces, eso quiere decir que es mejor que se debe cocinar la clara hasta que la clara esté coagulada, más o menos. Entonces, eso quiere decir que la yema debe cocerse. Por ejemplo, mayormente algunos prefieren, no sé, su huevo montado, pero con la clara, con la yema, perdón, sin reventar. Eso no sería bueno, como ya explicamos, ¿no? El calentado facilita que, o sea, ¿por qué le recomendamos eso? Porque esto facilita que completa las proteínas del albumen, ¿no? La liberación de algunas vitaminas, minerales y la destrucción de posibles microorganismos contaminantes del huevo. Como muchos saben y muchos mencionan que el huevo posee lo que es la salmonela. Proteínas que posee en la clara del huevo a un 10% sería la ovomucina, tenemos la ovoalbumina, la conalbumina o ovotransferrina, ovomucoide, la lisocima y otros más. Por ejemplo, la ovomucina es responsable de cuajar el huevo frito o escalfado. En cambio, la ovoalbumina es más abundante en el huevo, tiene un 54%. Esto es fácil de desnaturalizarlo al calor. En cambio, si hablamos de la conalbumina, tiene un 14% del total de las proteínas. En cambio, la ovomucoide es un 12% del total de las proteínas. Es un factor antitrispicinal y lo que es alergia, lo que presenta lo que son las alergias.
La lisozima, esta disuelve lo que son las paredes celulares de las bacterias. Eso quiere decir que es un antimicrobiano. Y tenemos lo que son, por ejemplo, la ovoglobulinas, los flavoproteínas, los ovoinhibidores, la avidina. Eso quiere decir que también, por ejemplo, presenta lo que es el huevo, también proteínas en la yema, lo que es la vitelina. Esta ayuda a separar de la clara y proteger lo que es una posible ruptura o algo de ello, del huevo. Entonces, sí, al momento, por ejemplo, que hacemos reventamos, vemos, parece una pequeña capa. Entonces, esa sería la vitelina. Si hablamos de la lipovitelina, es el 68% de lo que es la proteína de la yema. Esto delata densidad, eso quiere decir que lo que es la lipoproteína delata densidad del HDL rica en cisteína, presenta lo que es un 20% de lípidos. Si hablamos de lipovitelina, esta es una lipoproteína con baja densidad, es pobre en cisteína, presenta lo que es el 88% de lo que son los lípidos. Si hablamos de la fosfibitina, este es un porcentaje del 4%, tiene propiedades para fijar lo que son los iones, como el magnesio, hierro y calcio. Una recomendación que se dice que es la absorción del colesterol se reduce por la presencia de otro componente del huevo, la lecitina, que esa sería la fosfatidilcolina. Si hablamos de la yema del huevo, una yema de huevo mediano, eso quiere decir que presenta, por ejemplo, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados y lo que son los ácidos grasos saturados. Si hablamos de los insaturados, quiere decir que se divide en dos, como les dije, ¿no? Monoinsaturados y poliinsaturados. El porcentaje de monoinsaturados sería de 1,8 gramos y de los poliinsaturados 0,8. Eso quiere decir que el restante de los ácidos grasos sería el 1,4%. Eso quiere decir que hay un total de 4,8 gramos de lípidos totales. Eso quiere decir, por ejemplo, si hablamos de porcentajes, en los insaturados hablaríamos de lo que es un 65% y de los saturados un 35%. El huevo, una característica, por ejemplo, para poder definir cuáles son aptos para el consumo, sería como verificar que un huevo está fresco. Ya sea porque muchas veces por el tiempo, por las condiciones, pueden producir diferentes fenómenos para perder lo que es la calidad de un huevo fresco. Entonces, si podemos observar, el huevo presenta lo que es una cámara de aire. Esta es la eliminación del anhidrido carbónico, que tiene como consecuencia la pérdida de consistencia de la clara, de la chalaza y de la yema, ¿no? Pero si hablamos de la salida de la parte de agua del huevo a través de poros de la cáscara en forma, por ejemplo, de forma de vapor, eso quiere decir que origina un aumento de tamaño de la cámara de aire y que la disminución del huevo, de que la disminución del peso del huevo sea baja, ¿no? Entonces, una vez que un huevo está cocido, podemos saber que si era fresco o el tamaño de la cámara de aire. Cuando, por ejemplo, uno pela, se te das cuenta si tiene lo que es la cámara de aire y la clara de huevo y la cáscara es más pequeña, ¿no? Que es más pequeña que el huevo era. Entonces eso quiere decir que el huevo era muy fresco. ¿Cómo podemos fijarnos que un huevo es fresco? Por ejemplo, si nosotros lo sumergimos en un vaso de agua, si un huevo tiene de 1 a 3 días, el huevo va a estar completamente echado en el vaso. Pero si presenta, por ejemplo, de 4 a 5 días, el huevo va a levantarse. Es un poquito como el huevo es así ovoide, o sea, más o menos en esa forma, el huevo va a levantarse. Si presenta, y todavía lo podemos consumir, ¿no? Pero si de 7 a 9 días te vas dando cuenta el tiempo de que tiene ese huevo y hasta cuánto lo puedes consumir. Por ejemplo, si presenta así un inclinado y poco a poco se va a ir levantando. Así más o menos cuando llegue en esta posición,
el huevo ya tiene de entre 19 a 21 días, que sí, todavía lo podemos consumir. Pero si ya el huevo empieza a flotar, quiere decir que tiene 25 a 30 días, que ya es un huevo no fresco, que es un poco, que ya, o sea, tendremos que ver si lo podemos consumir o no. De acuerdo, entonces, porque el aire entra en lo que es en la cáscara y eso acumula que la cámara de aire en el huevo sea mayor y esto permite que el huevo flote a mayor tiempo, como le dije, ¿no? Va pasando, las condiciones de conservación son pocas. Entonces, es recomendable que si ya tiene aproximadamente, vemos que el huevo flota, es mejor no consumirlo para evitar diferentes enfermedades, algún tipo de infección o algo. Si hablamos, por ejemplo, de una densidad o viscosidad de la clara, los signos de un huevo fresco es que hace que la yema flote. Al momento de nosotros reventarlo, podemos observar que la yema está centrada al centro de lo que es de la yema. Entonces podemos observar que el huevo está fresco. Pero, por ejemplo, si observamos que la yema aún se nota que no es tan aguada y el huevo todavía como que está un poco inclinada, más o menos, tiene una inclinación más al costado, al borde, puedes observar que no está tan fresco, pero sí como que todavía es comestible. Pero si ya al momento de reventarlo la yema aparece en forma líquida y que el huevo está demasiado, la yema está demasiado inclinada a la parte de los bordes, eso quiere decir que el huevo ya está viejo y acuoso y es recomendable no consumir un huevo así. Entonces, uno para poder verificar y ver, es mejor hacer esa prueba, ¿no? Que normalmente podemos observar en un vaso para evitar que ya lo hayas reventado. Y muchas veces no nos percatamos y a veces consumimos lo que son alimentos que no son beneficiosos para la salud y nos puede hacer daño a la larga. Entonces, un huevo no fresco, podemos observar que la yema está aplastada, la clara es, como les dije, como agua y que ya que está fluida. A diferencia, como les dije, la yema, en cambio, si un huevo está fresco, podemos observar que la yema está abultada, es más como que llenita y la clara es más espesa, ¿no? Más parece un fluido acuoso, más o menos así. Entonces, un huevo fresco, como les dije, la clara es densa, es transparente, la yema es firme y se mantiene centrada en la clara. En la cámara de aire no tiene más de 5 milímetros de espesor. En cambio, si hablamos ya de un deterioro del huevo, podemos observar simplemente la cáscara, es porosa. Por ejemplo, podemos observar que el intercambio al exterior hay una pérdida de vapor de agua a través de poros, disminuye la densidad, el aire entra y aumenta el tamaño de la cámara de aire. También podemos observar que la yema se desplaza del centro, o sea que no está centrada. Entonces, de esa manera podemos evitar que consumir un huevo no fresco, no beneficioso tampoco para la salud. ¿Y cómo nosotros podemos conservar lo que son los huevos? La manera correcta es mantener los huevos en condiciones adecuadas del ambiente. La temperatura ideal para poder mantener lo que es el huevo sería de 1 a 10 grados centígrados sin nunca llegar a una congelación. Eso quiere decir que un huevo no debemos congelarlo. Es importante mantener una temperatura adecuada, así nosotros podemos evitar cambios bruscos, cambios térmicos demasiado bruscos y sobre todo un salto de bajas a altas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, si un huevo está congelado y lo ponemos a cocer o a freír, hay un cambio casi de 360. Entonces, esto puede lo que es producir lo que es una condensación de agua en la superficie de la cáscara y favorecer la entrada del interior del huevo de microorganismos a través de los poros, ¿no? Que presenta lo que
Por eso es importante que los huevos no se mantengan refrigerados durante el almacenamiento y la distribución. Pero en cambio sí se recomienda, por ejemplo, conservarlos en un lugar frío una vez que llegan del destino, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros los traemos del mercado, llegamos a casa, lo tenemos un poco que se mantenga ya, vaya bajando lo que es la temperatura y poder ponerlos en un lugar frío. Y ya ese es el lugar donde no se debe mover hasta poder utilizarlo. La conservación y envejecimiento de esto es, por ejemplo, al momento, como les dije, ¿no? Que compramos una adecuada manipulación, por la cual debemos tener consejos útiles para la conservación. Por ejemplo, no lavar los huevos antes de su almacenamiento. Muchos a veces lo que hacemos, no ha llegado de la calle, lo lavamos y lo ponemos a congelar. Eso es lo que no debemos hacer. Sí, después al momento de que vamos a utilizar, agarramos un huevo, lo podemos lavar y sí, en ese momento lo podemos utilizar, ¿no? O sea, en ese momento lo vamos a poder a freír, a cocer. Eso sí es recomendable. Guardarlos ya sea en la refrigeradora o en la cámara de refrigeración, eso no se debe hacer. Mantenerlos a temperatura ambiente en la cocina al lado del fuego tampoco, porque como les sabemos, hay diferentes proteínas o diferentes componentes que tiene el huevo que a altas temperaturas totalmente se pierden. ¿De acuerdo? Entonces, como les expliqué, la conservación es de un huevo, de conservación de envejecimiento, por ejemplo, con un huevo ya envejecido, es más resistente al deterioro y conserva una condición, el huevo más resistente al deterioro simplemente se conserva en condiciones adecuadas. Estos cambios se deben al paso del agua desde la clara hacia la yema. O sea, la pérdida a través de los poros se va desde el cascarón de CO2 y de agua, ¿no? Entonces, así se va envejeciendo lo que es el huevo. Entonces, eso sería todo. En este momento vamos a pasar, como les dije, ¿no? Es importante tener lo que es las recomendaciones de cómo conservar un huevo y cómo verificar si un huevo está apto para comer o no. Entonces, ahora vamos a pasar lo que es al siguiente tema, que es la aplicación de la ciencia, de tecnología e innovación de los alimentos, ya netamente lo que son alimentos peruanos. ¿De acuerdo? Bueno, si hablamos de este tema, tendremos que hablar también de lo que es la ciencia, tecnología e innovación del Perú. Pero, ¿cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de esta, no? De lo que es la ciencia y tecnología de la innovación. Es, por ejemplo, tenemos 4 enemigos, que es la escasez. No hay científicos e investigadores, hacen que la atracción, educación, retención. Tenemos también lo que es la deficiencia, la inacción, la descoordinación, o sea, son trabas, ya sea, por ejemplo, en el Perú no presentamos lo que son laboratorios, instituciones. La inacción son las trabas, ya sea por el financiamiento, la burocracia. O sea, no hay, por ejemplo, una descoordinación entre la ciencia y tecnología e innovación y las necesidades nacionales. Sabemos que las necesidades nacionales se realizan lo que son demandas, mercados, problemas prioritarios. En cambio, por ejemplo, lo que es la ciencia, tecnología e innovación requiere lo que es una investigación, institutos, nuevas tecnologías. Eso quiere decir que hay diferentes trabas para poder tener lo que es un buen ámbito, un buen lugar para poder tener lo que es ciencia y tecnología para la innovación de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el camino para una política de esta? Es, por ejemplo, fortalecer las ciencias tecnológicas e innovación para el desarrollo del país. Esto permite que contribuya al bienestar para los peruanos. Ser lo que es primero, es necesario crear un sistema nacional, ¿no? Nacional de lo que es la ciencia, tecnología e innovación, que la soporte y para que
para que esto pueda, que se hayan identificado 6 objetivos, lineamientos, etcétera, ¿no? Si hablamos de más desarrollo científico y tecnológico, el primer objetivo sería el desarrollo de nuevos productos a través de innovaciones, generar incentivos para un mayor ejercicio, hacer frente a problemas sociales y ambientales. Más que nada sabemos que en las comunidades rurales. También proveer lo que es la transferencia y difusión tecnológica entre actores del sistema nacional. También una mayor investigación básica y ampliada, mejorar el vehículo entre la formación superior y las necesidades de nuestro país. Si hablamos de un sistema denominado NINASIP, sabemos que es un poco complejo porque tendríamos que hablar, por ejemplo, de NINASIP, son las instituciones que todo está relacionado con eso, ¿no? Con la ciencia, tecnología y investigación sería, por ejemplo, las universidades, Ministerio de Economía, el Congreso, Consejo de Ministros, diferentes empresas que quieran implementar este tema en su empresa, tener lo que es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los consumidores, los que produzcan esto. O sea, es un organismo de rector que tiene lo que es el Sistema Nacional de la Ciencia y Tecnología, ¿no? En fin, tendríamos que hablar, una definición de ella sería que a lo largo, por ejemplo, de los años, los alimentos iniciaron a tener un proceso y conservación. Fue cuando comenzaron al momento de la innovación, ¿no? También sabemos que la implementación de la tecnología ayudó a facilitar el consumo y manejo de muchos alimentos. Esto lo que nos lleva a que actualmente la implementación de nuevas tecnologías, procesos y productos son factores importantes para poder lograr lo que es el liderazgo entre las empresas a nivel mundial. Si hablamos de principales vías de innovación en el sector de alimentos, son la creación de nuevos productos con el apoyo de profesionales en la ciencia de alimentación, como por ejemplo tenemos para poder tener lo que es una composición física, microbiológica, química de los alimentos. Esto quiere decir que para poder desarrollar formas para procesar, preservar o almacenar alimentos, con la creación de nuevos productos, se comienza con la integración de diferentes integrantes, de ingredientes nuevos que aportan beneficios para nuestra salud, que sean canales de ventanas y distribución, ¿no? Principalmente estos son aspectos que siempre se consideran para poder innovar y poder llegar al consumidor. Por ejemplo, snacks. Sabemos que, por ejemplo, ahí existen snacks de hortalizas o no sé, de otro producto que sería el choclo, que sería, por ejemplo, el producto debe obtener lo que es 45 gramos de un producto que el Perú exporta, ya sea, por ejemplo, espárragos, vainitas, alcachofa o con alcachofas merinadas, tomillo, diferentes especias, ¿no? La mezcla de esto con, por ejemplo, un aceite extra vegetal, para poder consumir en cualquier momento. Al momento, por ejemplo, más que nada a las 5 de la tarde aquí no se le antoja poder consumir lo que es un snack, porque es más o menos donde te produce lo que es hambre, ansiedad o lo que sea. ¿Esto sería beneficioso para la salud? Claro que sí, porque ya no tenemos que comprar los famosos cuates o lo que son, por ejemplo, los piqueos, que no tienen ningún aporte nutritivo para la salud. Esto el desarrollo de Damper con la estadounidense Poshi ha elaborado una innovación, un innovador snack, ¿no? Que significa ingerir 10 calorías en un snack que no lleva nada de preservantes, entonces sería beneficioso sí para la salud. Ahora tenemos lo que son, por ejemplo, piqueos, ya sea con grano cocido y empanizados. Hay diferentes marcas que presentan lo que son, por ejemplo, vegetales elaborados, ya sea, como dije, espárragos, que incluyen diferentes
productos para la elaboración de esto, que tengan diferentes, por ejemplo, beneficios, que sea vegano, por ejemplo, el famoso, hay muchas personas que ya evitan comer lo que es el producto de carne, entonces, si podemos incrementar esto, la salud de personas para todo el consumo, ¿por qué no? Entonces, esto es un producto de granos cocidos que al momento de consumir o sea más accesible, ya sea para lo que son estudiantes, atletas o personas, para cualquier tipo de personas, ¿no? Ahora tenemos salsas, aditivos para poder consumir. Tenemos diferentes como, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos salsas sin aditivos, tenemos lo que es dando al vapor a quinoa. El Perú pues, tiene lo que es el producto de quinoa, cacao. En vez de poder exportar, ¿por qué no elaborar un producto que sea beneficioso para la salud? Tenemos, por ejemplo, lasañas vegetales. O sea, son productos que ayudan y que son, por ejemplo, elaborados por industrias, por personas que tienen un objetivo, ¿no? Para poder favorecer la salud, para poder tener la tendencia en comer menos carne, como le dije, hay personas que ya han disminuido lo que es productos cárnicos en su alimentación y todo ello. Entonces, ¿sería bueno implementar estos beneficios? Claro que sí, porque así haríamos que, por ejemplo, haya una innovación mayor al Perú, pero como le digo, en el Perú aún existen diferentes trabas que no permiten que, que la ciencia y tecnología para la innovación aquí en nuestro país se vaya dando, ¿no? Entonces, si hablamos del siguiente tema, alimentos peruanos y sus propiedades funcionales, sería hablar, por ejemplo, todo el mundo sabe que el Perú es considerado como uno de los 12 países del mundo con mayor diversidad, ya sea biológica en plantas, en animales. Son constituyentes de centros mundiales en agricultura, ganadería. Según el Ministerio de Agricultura, la inmensa flora que poseemos son más de 25.000 especies, que equivalen casi al 10% del total mundial, de las cuales 4.000 son plantas alimentarias y medicinales. Eso quiere decir que en el Perú se cuenta una diversidad, una variedad de granos andinos, como tenemos, por ejemplo, la quinoa, la maca, la quivicha, la chía, entre otros, ¿no? Tenemos también alimentos reconocidos por un balance de proteínas, ya sean grasas, almidón, así como algunos aminoácidos esenciales. Sabemos también que en el Perú, por ejemplo, tenemos diferente variedad también, por ejemplo, de papa. Tenemos diferente variedad en la parte de la sierra porque son diferentes para el consumo de la papa. Entonces, tenemos diferente variedad. Tenemos carne de cuy, el yacón, como dije, ¿no? La maca, el tahuir o el choclo, el sachainchi o maní. Recién ahora como que en la actualidad le vamos dando lo que son beneficios o importancia a todos estos alimentos. Por ejemplo, el maíz morado, el camu camu, tenemos la quinoa negra. Eso quiere decir que son alimentos funcionales. Entonces, como ya hablamos, ¿no? ¿Qué es un alimento funcional? Esto denomina cuando su valor nutricional ha demostrado satisfactoriamente un efecto beneficioso sobre más funciones del organismo humano, en forma relevante para mejorar la salud humana, la calidad de vida. Eso sabemos, por ejemplo, es un documento hablado por el Consejo de la Unión Europea. Sabemos que años anteriores, aquí al Perú, por ejemplo, vinieron asiáticos, si no me equivoco, la parte de China o Japón, vinieron a llevarse ilegalmente lo que son la maca. Entonces, hasta ese momento nosotros no le dábamos importancia. Ahora tú puedes ir al mercado y te puedes dar con la sorpresa que esos productos tienen un elevado costo y no son disponibles para el consumo, o sea, para toda la familia acá en la casa, porque a nadie le dio la importancia de esos beneficios hasta que, no sé, un alemán, un francés
un asiático o, no sé, a nuestros hermanos vecinos, brasilero, argentino, se dieron cuenta que nosotros poseemos diferentes alimentos que son de variedad y son beneficiosos para la salud. Entonces, si hablamos del alimento, tendríamos que hablar también de un alimento funcional. Nuestros alimentos tienen lo que es la adición de uno más componentes. La eliminación de uno también tiene lo que es la eliminación de uno más componentes. Y una modificación diferente en sus componentes, en su biodisponibilidad, tiene una concentración de componentes propios del alimento. Entonces, la ciencia del desarrollo de los alimentos, esto es una característica para las propiedades funcionales, conteniendo que los alimentos provenientes o no de la biodiversidad, también se ha debido investigar los procesos de obtención de los integrantes funcionales y productos de alimentación. También investigar la función de los componentes alimenticios para la prevención de enfermedades, ya sea cancerígenas, cardiovasculares, etc. Demostrar también con pruebas toxicológicas el ensayo en animales, ensayos clínicos, eficacia y la función de cada alimento. Si hablamos de la biodisponibilidad de los alimentos funcionales, promisorios, tendríamos que hablar, por ejemplo, si hablamos de cereales y granos, tendríamos que hablar de la quinoa. Tiene lo que es la Chenopodium quinoa, tenemos lo que es la kiwicha o amaranto, tenemos lo que es la chía, el maíz morado. Y si hablamos de oleaginosas, tenemos el sachainchi, la chía, que ahora, por ejemplo, mayormente se ha escuchado que la chía es beneficiosa, por ejemplo, para lo que es la flora intestinal. Entonces, recién ahora le han dado importancia a estos alimentos, ¿no? Raíces y tubérculos, tenemos, por ejemplo, lo que es la papa, la maca, el yacón, el camote. ¿Cuáles son los beneficios? El crecimiento y el desarrollo para la primera infancia, lo que es la regulación de procesos metabólicos básicos, defensa contra el estrés, la fisiología cardiovascular, como le dije, cardiovascular, gastrointestinal. También tenemos lo que es el rendimiento cognitivo, mental. En el momento, por ejemplo, muchos dicen, van a trabajar y dicen, tengo demasiado sueño, entonces también son beneficiosos para eso, ¿no? Incluido, por ejemplo, el estado de ánimo. Ahora con esta cuarentena, quien no se ha bajoneado o empezó a relegar más. O sea, también hay alimentos que te ayudan a poder sobrellevar esto. El rendimiento para el mejor estado físico, fortalecimiento y la activación del sistema inmune, condiciones especial de nutrición, ya sea alimentos listos para el uso terapéutico, ¿no? Por ejemplo, tenemos las propiedades funcionales de los alimentos peruanos, sería, por ejemplo, la quinoa, ¿qué contiene? Contiene isoflavonas, daidzeína, la genisteína, fitoedisteroide, es el que tiene diferentes roles importantes para el tratamiento y prevención, por ejemplo, de diabetes, obesidad. Entonces, además tienen compuestos fenólicos, antioxidantes en extractos, ya sea en extractos, granos u hojas. Ahora, si hablamos del sacha inchi o el maní inca, que mayormente así lo es conocido, brindan diversidad de beneficios para el organismo. Contiene los aceites esenciales que pueden ayudar a contrarrestar problemas, ya sea en el colon irritable, que son indispensables para mantener la permeabilidad intestinal. Estos granos poseen lo que son omega 3, pueden contribuir a disminuir también la cantidad de triglicéridos. Ahora, si hablamos del yacón, es una raíz que puede aumentar lo que es el HDL, que es el colesterol bueno, lo que es la lipoproteína de alta densidad, reducir lo que es el colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas y diferentes beneficios, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la chía, como les dije, tiene una fuente importante lo que es en calcio,
contribuye lo que es el funcionamiento normal en el músculo y el hierro, contribuyen en el transporte normal, ya sea del oxígeno del cuerpo. Entonces, también está presente lo que es una concentración alta de ácidos grasos, alfa-linoleico, omega 3, baja en concentración omega 6. Entonces, tiene un buen balance para poder nosotros consumirlo. Entonces, como les dije, tenemos diferentes variedades, sí, pero si hablamos de la papa, sabemos que son productos base para la alimentación peruana, ya que es consumida, no sé, en puré, en guiso, o sea, de diferente manera lo podemos utilizar, ya sea, entonces, la variedad de formas de cómo consumirlas serían frescas, congeladas, secas, fermentadas, cocidas, o lo que sea, horneadas. La papa tiene lo que es, por ejemplo, contiene un glucoalcaloides, tiene una pulpa roja, azul, son ricas en cianidina, representan el 99% del crecimiento fenólico de los tubérculos. Como les dije, por ejemplo, el Perú, la papa lo puede comer en muchos lugares, congeladas. ¿De qué manera? El chuno, tenemos el chuno, fermentada. Es verdad, no todos, por ejemplo, lo comen, pero en la sierra sí es consumida, lo que es el tocosh, pero aquí en Lima también lo consumen, ya sea, como dije, frescas, horneadas, cocidas. Entonces, tenemos diferente variedad para poder consumir nuestros alimentos. ¿Por qué no utilizarlo al beneficio peruano y evitar lo que es la exportación? Porque tenemos diferentes alimentos que se van ricos y buenos, que se van al extranjero y el resto queda para nosotros. Entonces hay que tomar conciencia y verificar lo rico que somos al tener diferente variedad de alimentos que son beneficiosos y consumirlos. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradezco la escucha y espero que se haya entendido. Hasta luego. Gracias.